Es decir, que nosotros tenemos la respuesta para todo. Y la respuesta para todo es Jesús el Cristo. Dios nos da esa identidad para que nosotros podamos disfrutar de que somos sus hijos, de que su espíritu mora en nosotros, nos guía y obra en nuestras vidas. También nos da la respuesta para todos a través de qué? De la oración. Como dice la palabra, si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré. Luego de esto, la pastora nos hablaba de la autoridad, el nombre de Jesucristo. Quisiera leer Mateo capítulo 12, versículo del 28 al 30. Mateo 12, del 28 al 30. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos la autoridad dada por Jesucristo. Dice que nosotros tenemos que atar el hombre fuerte y echarlo fuera para poder ¿qué? Gobernar. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice lo siguiente. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjense bien cómo la corriente de la palabra nos va llevando. Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, Él nos hizo que sus hijos, nos hizo que nuestro ser fuera morada de su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu Santo nos guía la verdad de Cristo. Y a través de su Espíritu Santo obra a través de nosotros. ¿Para qué? Para la evangelización. Y para esto Él nos capacita de que o nos da la autoridad en el nombre de Jesucristo. Es decir, que nosotros en el nombre de Jesús podemos hollar serpientes, esto quiere decir pisar, destruir serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, que nosotros tenemos toda la autoridad del cielo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios que le recibimos cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Luego de esto hay una pregunta que tenemos que hacer y dice, ¿qué pasa si no tengo seguridad? Y esta pregunta es una antesala para poder ver las 5 seguridades del creyente, porque dice así, en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 al 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que tener algo siempre presente y claro, de que nosotros somos sus hijos y tenemos toda la autoridad de Cristo. Pero si no estamos seguros, somos una presa fácil para el enemigo. Hay una palabra bastante que a mí me da mucha gracia y no gracia porque sea chistosa, sino que me llena de gracia, de poder y de dominio, que está en Isaías capítulo 8, cuando Dios le habla a Isaías y le dice que se llegue a su esposa
y para que tengan un hijo, y le ponen por nombre Mahalael. Y ese nombre, traducido al español, significa la presa se apresura al cazador. Y eso me impactó bastante, porque una vez que ya nosotros hemos recibido el poder del cielo y el reino se está implantando en nuestras vidas, si nosotros no tenemos esa seguridad de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, nosotros vamos a ser como esa presa que va corriendo a las manos del cazador. O sea, si no permanecemos en la palabra, el evangelio viene a ser nuestro escudo ante el enemigo. Entonces, por eso es que dice, echando todas vuestras ansiedades sobre él. Y dice, sed sobrio y velad. Es decir, orando. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está alrededor de nosotros, como un león rugiente, viendo a quién se va a comer. No sé si en alguna oportunidad han podido ver cómo caza un león. El león va con mucha cautela y bien agachadito, se va arrastrando poquito a poco, hasta que se va acercando a la presa, hasta que se va acercando a la presa. Pero en ese acercamiento a la presa va estudiando a quién es el más débil dentro de todo esa comunidad de animales, todo ¿cómo se diría? Todo ese ganado que está ahí, todo ese conjunto de animales que está ahí, va a visualizar el que está más débil. Y si el que está más débil, a ese, en el momento de cazarlo, va a dispersar con engaño para poder sacar a ese animal débil para poderlo devorar. Así hace Satanás. Cuando nosotros no tenemos la seguridad de que somos sus hijos, Él nos llena de ansiedad, nos llena de inseguridad. Y al tener inseguridad, eso tiene un significado que es incredulidad. Y la incredulidad es el principio para que nosotros corramos tras Satanás. En este caso, Dios nos ha dado la autoridad para nosotros poder deshacer toda trampa del enemigo, todo engaño y todo lazo de Satanás. Una vez que nosotros tenemos la seguridad, podemos ver que nuestra salvación está en Dios. Y podemos ver el primer punto de las 5 seguridades del creyente. Y la primera es seguridad de la salvación. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, del 10 al 13. Quiero que lo leamos detalladamente para que podamos ir entendiendo lo que dice la palabra. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Luego el apóstol Juan sigue escribiendo y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este pasaje es espectacular porque nos da la certeza de que nosotros tenemos la salvación, porque tenemos al Hijo de Dios y por tener el Hijo de Dios en nuestros corazones tenemos la vida eterna.
No es porque hayamos hecho algo, nosotros no vamos a salvar. No, no es por mérito, no es por obra, como dice la palabra. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, como dice en Efesios capítulo 2. Muchas personas tienen, mejor dicho, muchas personas no. Muchos hijos de Dios, hermanos en la fe, no tienen esta seguridad de su salvación. Y por eso es que viven en dolor. Por eso es que viven sufriendo y no pueden disfrutar del regalo que ha dado el Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Y el regalo más importante que nosotros tenemos es esta, la salvación. Después que nosotros recibimos a Jesucristo y somos sus hijos, Él nos da salvación. Él nos asegura el cielo. Y no es porque yo o nosotros hayamos hecho algo que merezcamos esto. Absolutamente nada. Porque esto no se trata por obras. Esto no es si yo hice o voy a hacer o yo soy el mejor. No, esto no se trata de eso. Esto se trata de solamente Jesús, el Cristo. Porque Él hizo todo. A nosotros, eh, hace mucho tiempo, a mí me enseñaron y después que pude entender esta palabra, me di cuenta de que lo que me habían enseñado era mentira, de que Dios hizo un 50% y ahora me tocaba a mí hacer un 50% por la salvación. Es decir, que tenía que comportarme bien, que, ¿no? Y, y tenía que hacerlo todo por obra, hasta que Dios me dio la oportunidad y el privilegio de poder entender su palabra y ver de que la salvación yo no la gané, no es algo que yo me merezco, no, para nada. La salvación, Él me la dio en su infinita misericordia, por su gracia, como dice la palabra, por gracia fuimos nosotros salvos. Y esto no es de nosotros, esto es un don que Dios nos otorgó a nosotros, un regalo por haber creído ¿quién? En su Hijo, Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo la seguridad de la salvación, yo puedo disfrutar de quién soy en Cristo Jesús. Puedo utilizar la autoridad que Él me ha dado y toda incredulidad en mi vida sale. Y esto nos da paso para nosotros poder ver la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios, dice Proverbios 3 del 5 al 6. Dice, vamos a hablar de la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, que nosotros tenemos ese regalo magnífico que Dios nos ha dado a nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Como hablábamos al principio, Él mora en nuestras vidas. Él nos guía y obra en nuestras vidas. Entonces, la seguridad de que Él nos está guiando es absoluta, pero eso tengo que creerlo. Tengo que creer que el Espíritu Santo, como dice la pastora, obra milimétricamente en nuestras vidas. Es decir, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas que nosotros vamos a vivir y que estamos por vivir. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, dice lo siguiente. Voy a leer. Juan 14 del 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que
esté con vosotros para siempre. Es decir, que no es por un tiempo y no es por un momento, sino que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, así como Él lo prometió en Mateo capítulo 28. Dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No es un ratito nada más, es para siempre. Dice el 17, y el Espíritu de verdad, escuchen esto, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y luego Jesús dice, pero vosotros, hablando, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Y aquí podemos ver la corriente de la palabra de Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando nos hablan del pacto de Emmanuel. Dios con nosotros. Y una virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá por su nombre Emmanuel. Luego Mateo lo traduce y dice que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, que todo el cielo, todo el reino de Dios está en nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros tenemos esa guía milimétrica, esa seguridad de que el Espíritu Santo nos guía en todo momento. Pero tenemos que creer de que Él nos está guiando. Tenemos que creer de que Él obra en nuestras vidas, no importando absolutamente las circunstancias que podamos vivir, porque lo externo no puede mover lo interno, porque si yo estoy hablando de que tengo la seguridad de que el Espíritu Santo me guía, lo externo es solamente pasajero. Lo que importa es que el Espíritu de Dios está en donde, dentro de mí, y Él es el que hace todo. Él es el que me llena de paz, Él es el que me llena de su poder, Él es el que me guía en todo momento, Él es el que obra en todo momento. Yo confío en Él, yo oro en Él y Él me da la seguridad de que soy su hijo. Así como te escrito en la palabra, dice que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de que nosotros somos su hijo. Y por eso es que nosotros clamamos Padre, Abba, que significa Padre, a Dios. Entonces, Él nos da esa seguridad de que también somos sus hijos. Si alguna vez hemos pensado que este, en un momento de circunstancia, de un problema o algo que hayamos pasado, haya venido el enemigo a decirnos con sus engaños y sus mentiras, no es que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué estás pasando esto? Y es donde nosotros ahí algunas veces podemos cometer el error de creer esa mentira, de creer ese engaño, porque Satanás nunca va a hablar con la verdad, porque él no puede hablar verdad, porque la palabra está escrita y él dice que él es mentiroso y padre de toda mentira. Y dice en Juan 8:44, de que en él no existe verdad alguna, no hay verdad. Entonces, algunas veces podemos creer ese engaño y es porque estamos perdiendo fuerzas espirituales, pero tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos hace entender de que somos sus hijos y de que no importa lo que esté pasando, Él nos va guiando, porque no es lo que el enemigo venga, no eres su hijo, ¿y por qué estás pasando esto? No, 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 eso es una mentira. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que creer y confiar de que estamos plenos en Cristo Jesús, de que no importa lo que pase, estamos en Cristo Jesús. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que, como decíamos al principio, Él tiene el control absoluto, es decir, no nos preocupemos absolutamente por nada. Y a través de las oraciones nosotros vamos a tener la seguridad
de las respuestas, la seguridad de las respuestas a través de la oración. Voy a leer en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 33 del 1 al 3. Jeremías 33 del 1 al 3 dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. El verso 3 dice: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la seguridad de la respuesta de la oración, nosotros vamos a ir entendiendo y comprendiendo cuál es el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para que nosotros podamos hacer? Ya tenemos esa seguridad de que somos salvos y que su Espíritu Santo nos da ese privilegio de poder entender de que no es nuestra propia opinión la que cuenta, sino que es lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Y a través de la oración nosotros podemos entender eso, porque dice Jeremías 3:33, dice que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Y entendiendo por la fe, Él nos ha dado la seguridad de la respuesta a la oración, que Cristo es lo más grande que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Y es lo que estaba oculto en la antigüedad, que ahora a nosotros se nos ha sido que revelado. Juan 14:14 dice lo siguiente. Juan 14:14 dice: Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo nosotros le pedimos en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. ¿Pero qué Él va a hacer? ¿Cuál es esa respuesta a la oración? Esa seguridad de respuesta a la oración es conforme a su voluntad, no conforme a mis deseos, a mi vanidad o lo que yo quisiera tener. No, es lo que Dios ha preparado en su plan y en su propósito, es lo que nosotros tenemos que buscar para poder tener esa seguridad de la respuesta a la oración. Nosotros tenemos que, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Voy a leer Lucas 11:13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Esa es la respuesta a la oración conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a través de la oración y nos da la respuesta del trono celestial. Y así nosotros podemos avanzar y entender que también a través de la oración nosotros tenemos la seguridad del perdón de los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros tenemos la seguridad del perdón del pecado, eso no quiere decir de ninguna manera de que nosotros podemos pecar. No, bueno, yo voy a pecar siempre porque tengo la seguridad de que Dios siempre me va a perdonar.
Nosotros no podemos pensar de esa manera. Nosotros no podemos pensar de que no podemos burlar de Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Cuando hablamos de pecado, de esta parte de 1 de Juan 1:9, es que cuando nosotros en cualquier momento podemos cometer un error llamado pecado. Podemos mentir, podemos hacer algo que esté en contra de la palabra de Dios. Pero a través de la oración, nosotros pedimos perdón. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entendiendo esto, la palabra también dice, el sabio ve el mal y se aparta, porque nosotros tenemos que entender de que nosotros no nacimos para pecar, no nacimos para pecar. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, como dice también su palabra, nosotros tenemos la unción del Santo, nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros no vamos a pecar. Pero si a nosotros nos llevan nuestros sentimientos, nos ganan nuestra carne, nos ganan nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos, entonces ahí sí vamos a cometer errores. Pero como Dios es fiel, Él nos perdona. Pero como dije anteriormente, eso no quiere decir yo hoy peco, Dios me perdona y mañana vuelvo a seguir diciendo lo mismo y pasado mañana lo mismo. Y así, y así, y así, 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 así. No, no, no. Eso, la seguridad del perdón de pecados, eso no quiere decir eso. Y nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos perdonó de ese pecado que estaba en nosotros, que era que estábamos separados de Dios. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice lo siguiente. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para librarnos a nosotros de las manos de Satanás, para cambiar nuestro destino y parar los desastres de nuestra vida. Nos libró de la maldición, del pecado, de la muerte y de Satanás. Y eso es tan maravilloso cuando empezamos a entenderlo, pero no de una manera intelectual, sino entenderlo con el corazón, de una manera espiritual, porque Dios es espíritu. Y cuando nosotros empezamos a verlo de esa manera, con ojos espirituales, y empezar a ver todo con ojos espirituales, nosotros podemos entender lo maravilloso que es Dios y lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso nos lleva a que podamos tener la seguridad de victoria, a la seguridad de victoria. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aclarando acá un poco, no es que Dios nos tienta a nosotros, porque su palabra dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco nos tienta, según Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dios no puede ser tentado por el mal y no nos tienta a nosotros. Cuando habla acá que dice que juntamente con la tentación Él nos dará la salida, que lo que nosotros estemos pasando, Dios
nos va a dar que ya nos dio la salida, que es Jesucristo. Aferrándonos al pacto, podemos soportar la tentación para que podamos salir victoriosos. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice lo siguiente. 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Antes, en todas estas cosas, cuando dice antes, en todas estas cosas, tenemos que leer el capítulo 8 de Romanos para poder entender este versículo 37, para poder darnos nosotros dar cuenta de que tenemos la victoria, tenemos esa seguridad de la victoria de que no importa lo que haya, Cristo venció, Cristo está con nosotros. Y esa es la victoria más grande que puede tener el ser humano. Cuando estamos seguros de esto, no importa lo que venga, porque nosotros sabemos que Cristo ya nos libertó, porque Cristo ya ganó la batalla, las guerras, Él lo hizo todo. Él solamente lo que hace es darme esa seguridad de que en Él estoy seguro, de que en Él todo lo puedo, como dice Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de quién, de Cristo, por medio de Jesús, que es el Cristo. Nosotros tenemos esa victoria, nosotros tenemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nos ha dado. Y mientras nosotros podamos entender esto de las seguridades que tenemos como creyentes y como tenemos como hijo de Dios, va a ser impactante para nuestras vidas y para la vida de otros. Porque a la manera en que nosotros estemos creyendo y tengamos estos tan seguros en nuestras vidas, que el predicar el evangelio va a ser tan fluido porque nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que nos guía y es el que obra en nosotros. Así que, mis amados hermanos, este mensaje, esta, esta seguridad es del creyente, que es el último punto del camino de salvación, nos conduce a nosotros y nos lleva a nosotros a pensar en todo esto del camino de salvación, de que lo tenemos todo. He escuchado que me han dicho, dice, si no tienes nada, pero teniendo a Cristo, lo tienes todo. Y algunas veces son pensamientos que uno al momento no logra entender. Aún diciendo, pero yo no tengo nada. Claro que sí, tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Pero eso hay que entenderlo de una manera espiritual. Como dije anteriormente, nada es por intelecto, sino por fe. Entendiendo en nuestro corazón, de que estamos totalmente seguros en Cristo Jesús. No podemos tener miedo. Ya el miedo no debe de existir en nosotros, porque Jesús venció a Satanás y el único que nos causaba ese miedo era el diablo, pero ya está vencido porque Jesús lo venció. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice que Él exhibió públicamente a las potestades, principados, y los venció en donde? En la cruz. Es decir, que en la cruz Cristo nos ha dado esa victoria y al resucitar nos la confirmó.
Así que nosotros pues, tenemos que vivir seguros de que somos sus hijos, seguros de que tenemos autoridad, seguros de que somos salvos y que esa salvación que nos han dado a nosotros, que nos han dado a nosotros, eh, no es porque yo la hice algo para tenerla, no, es porque por su misericordia Él me la dio. No es por lo que yo hago, ni lo que hice, sino es por lo que Él hizo en mi vida y por lo que Él hizo y por lo que Él pasó para yo poder tener hoy la salvación. Por eso también tengo la seguridad de la guía del Espíritu Santo, tengo la seguridad de las respuestas de la oración, tengo esa seguridad del perdón de los pecados y la seguridad de que de la victoria, de la victoria. Somos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a orar para tener un tiempo de foro. Amén. Amado Dios, gracias, Padre, porque en tu verdad, Señor, podemos entender de que estamos seguros, Señor, en todo momento, Señor. Tú nos has dado las herramientas, Señor, para nosotros poder avanzar y tener esa seguridad plena de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, amado Rey, por habernos hecho tus hijos, Señor, y habernos dado la autoridad para poder, Señor, deshacer todas las obras de Satanás en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te doy gracias por mis hermanos y que tu palabra, Señor, sea en ellos, Señor, trayendo más que la respuesta, Señor, la seguridad de que ellos también son tus hijos, Señor, y que no importa por lo que estén pasando, Señor, que al aferrarse a Dios, al pacto de Emmanuel, lo es todo. Dios con nosotros es más que suficiente, Señor, porque tú dices que tú eres lo necesario, tú eres para nosotros todo y tú eres absolutamente completo para nosotros, Señor. En ti estamos completos, Señor. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por habernos llamado, Señor, a tu reino, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Te doy toda gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesucristo, que está vivo y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.